Un abrazo para todos los hermanos y amigos en esta ocasión. La reflexión de hoy va a estar basada en la revelada voluntad de Dios para nuestra vida. A veces está la idea en que hacer la voluntad de Dios es seguir buscándola a través de un aviso sobrenatural, una información nueva, un evangelio diferente, un sermón llamativo, etc. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos muestra que la voluntad de Dios ya ha sido revelada y esta está en la misma palabra del Señor. Dios nunca ha escondido su voluntad para ninguno de los hijos del Señor, ni tampoco para aquellos que no son creyentes, porque Dios siempre ya ha tenido su voluntad revelada en la misma palabra. Fíjese que la voluntad de Dios ya, como he dicho, está revelada en la misma palabra. Efesios capítulo 5, versículo 17 dice lo siguiente: Por tanto, hermanos, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo está diciendo o hablándonos acerca de la falta de entendimiento por no descubrir ni tener la voluntad de Dios, o no saber aplicar la voluntad de Dios en la vida de los creyentes. Es una vida regida en la ignominia. Por lo tanto, la voluntad de Dios siempre ha estado revelada en su misma palabra. El verdadero creyente conoce este texto. Mire, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos, según el Salmo 32, versículo 8. Fíjese que la voluntad de Dios, como ya hemos dicho, está aquí. Te haré entender, dice el salmista, y te enseñaré el camino por donde debes andar. Esto nos habla de la voluntad de Dios, por donde debemos caminar, lo que debemos pensar, cómo debemos hacer, etc. Por lo tanto, la voluntad de Dios ya está revelada. Ejemplo de algunos temas en donde ya conocemos la voluntad de Dios y la voluntad revelada. No vamos a explicar todos los textos que nos hablan de la voluntad revelada de Dios, sino en algunos solamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo nos está hablando de su voluntad. Y nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el contexto de hacer la voluntad de Dios, en la santidad de vida. En esa separación de lo pecaminoso, de no vivir acorde a los deseos del mundo, sino a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo ya lo había dicho en la escritura de la palabra de Dios. También el mismo apóstol Pablo nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, siempre siendo agradecidos. De todo lo que nos toca vivir en la vida, los gratos momentos como aquellos momentos no tan gratos, debemos dar gracias al Señor en todo, porque alguna lección tiene para nuestra vida eso no grato. Sigue diciendo también aquí el apóstol Pedro, nos dice, pensando en la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Otra área en donde Dios nos muestra en que aquí en la palabra está la voluntad de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Vamos entonces descubriendo, queridos hermanos, que la voluntad de Dios ya está revelada. No esperemos algún aspecto diferente, sobrenatural, que venga del cosmos, sino que la voluntad de Dios ya está en la palabra de Dios. Algunos aspectos importantes que debemos considerar para hacer la voluntad de Dios. Primero, la actitud nuestra. Dice el salmista:
lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, versículo 8. Mira lo que nos dice el salmista, nuevamente el texto: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que está diciendo el salmista aquí es que la voluntad, su vida la tiene rendida a Dios, a eso que ya está establecido. El salmista determinó que su vida pudiera vivir en disciplina, en hacer la voluntad de Dios, conociendo la palabra, atesorándola en el corazón, para así hacer la voluntad de Dios. Otro aspecto que es importante considerar para hacer la voluntad de Dios es que la fortaleza de Dios es mayor que nuestro yo, pensando en que la voluntad de Dios debemos hacerla. Dice el escritor Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, debemos pensar que este aspecto en hacer la voluntad de Dios es que la fortaleza del Señor es más grande que nuestro yo. A veces nuestra naturaleza antigua nos juega una mala pasada o tiene el control casi de toda la vida. Y por ser naturaleza siempre tiende a separarnos del Señor, esta naturaleza antigua. Por lo tanto, debemos considerar este aspecto, que cuando vamos a hacer la voluntad de Dios o estemos haciendo la voluntad del Señor, la fortaleza de Dios es mayor que nuestro yo. Eso es importante considerarlo cuando estemos haciendo la voluntad del Señor. Tercero, la obediencia encamina a hacer la voluntad de Dios. Dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Este tema de la obediencia es tan importante cuando hacemos la voluntad de Dios, porque el estar obedeciendo o vivir en obediencia, eso nos encamina a pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios. Termino esta reflexión, queridos hermanos, en lo siguiente: cuando hablamos de la esencia de la voluntad de Dios, trae claridad a nuestra misma vida o a toda nuestra vida. Trae claridad y no nos permite vivir en la confusión. ¿Cuántos creyentes hoy día viven confundidos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer pensando en esto? Estoy en este problema. Tengo esta necesidad. ¿Qué puedo hacer? No, queridos hermanos, la palabra de Dios ya está revelada en cuanto a la voluntad de Dios. Muchas veces, por no rendir nuestra voluntad, por no pasar nuestra vida al control del señorío de Cristo, nos damos cuenta que la vida vive confundida. Eso permite cuando nuestra propia naturaleza antigua está por gobernar toda nuestra vida. Sin embargo, la esencia de la voluntad de Dios trae claridad para todas las cosas de la vida, espirituales y también no espirituales. Todo lo tiene escrito en la palabra de Dios para nuestro corazón. El llamado de Dios es inclinar nuestro corazón a la ley de Dios, porque ahí está la voluntad de Dios revelada para todos los aspectos de la vida, tanto espirituales como no espirituales, para vivir el uno con el otro, en la vida matrimonial, etc. Todo eso está revelado en cuanto a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, Dios bendiga tu corazón con esta reflexión. Lo lindo es poder hacer siempre lo que Dios está pidiendo de nosotros. La obediencia es algo muy importante para hacer la voluntad de Dios. La revelada voluntad de Dios ya está escrita. Dios bendiga tu corazón y bendiga todo tu ser. Oremos. Eterno Señor, en esta ocasión oro por esto que tú nos das hoy para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Espíritu Santo, para vivir haciendo tu voluntad. Trae claridad a través de la palabra para hacer tu voluntad. Y bendícenos hoy y siempre, las familias, nuestros trabajos, en la vida espiritual, en todos los aspectos que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.